¿Qué tal? Soy José García Sánchez en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Debates y plurinominales amañados. La oposición centró la preparación de sus cuadros para convertirlos en plurinominales. El resto de la militancia simplemente es comparsa. Sirve para inflar el número de militantes y acarreados en las marchas callejeras. Toda la batalla política la centraron en los plurinominales, desde el liderazgo nacional de los partidos hasta la coordinación parlamentaria en sus bancadas. Los que restan de esta innecesaria multitud plurinominal se destinaron a los debates públicos, sin saber que desde ese momento que nadie votó por ellos, llegan a las discusiones en los medios bastante desgastados porque no representan a nadie. Mientras la preparación política es generalizada entre la militancia, la oposición solo dedica a los cuadros plurinominales esta responsabilidad del presente y del futuro, su capacitación, lo cual reduce considerablemente la acción política que debe cubrir por ley cada partido en México. Los plurinominales son para la oposición la castración de la vida pública de su partido. No solo representa el peso que pudieran tener en el voto parlamentario, es decir, prácticamente la vida política de la oposición está concentrada en los plurinominales. Sacarlos de la jugada implica la desaparición automática del partido. Los plurinominales son el alma de la oposición en México. Los necesita como el neoliberalismo al miedo. Las trampas de la manipulación de una oposición sin idea del ejercicio político se ubican en la participación de los plurinominales, porque ellos son los que declaran a la prensa, los que participan en la tribuna, los que asisten a los debates radiofónicos y los que aparecen en la televisión y encabezan marchas, sobre todo en las calles improvisadas. La oposición se reduce a sus plurinominales como si no estuviera suficientemente famélica su organismo, sobre todo por la poca preparación política de sus integrantes, pero también de sus dirigentes. Los debates políticos que se proyectan en la televisión y transmiten por la radio no son una apertura ante las habituales posturas del neoliberalismo que gobernó el país durante muchos años, sino que tiene una intención siniestra: hacer creer que hay contrapeso, equilibrio de fuerzas, que la oposición tiene la misma cantidad de mexicanos a su favor que el partido en el poder. Así, si un debate se gana, se interpreta como el próximo triunfo en las urnas de una oposición que balbucea en el debate y trastabilla en las propuestas, porque no deja de extrañar que en medios tan reaccionarios, incluso fascistas como Radio Fórmula, haya debates que quieren aparecer como imparciales de origen, pero lo que buscan es darle espacio a la oposición para impedir su muerte. Pero no cualquier espacio, es el espacio de un debate entre iguales aparentemente. Una de las sugerencias de la oposición para la reforma electoral fue la de multiplicar los debates públicos. Antes, esa perspectiva engañosa de que cada representante es igual a la misma cantidad de ciudadanos que acompañan al partido al que éste pertenece. Los debates pueden ser entre iguales y deben ser así. En ellos inicia la interacción de ideas, se compenetran y unas debieran influir en otras. Donde se muestra la diferencia es en la votación, la cual es el resultado de los acuerdos del debate. Sin embargo, no hay corresponsabilidad de gobierno en la oposición, ni siquiera en tiempos de crisis. Durante los desastres naturales, los legisladores de la oposición se niegan sistemáticamente a ceder un día de salario en favor de los afectados, pero son los primeros que cuestionan el método de apoyo a los damnificados. En este esquema, el objetivo de los debates en los medios que simulan apertura y pluralidad en los contenidos radica en que el poco público que le queda a este tipo de medios puede ser utilizado y considere que desde el momento en que se enfrenta a un representante del PAN o del PRI, representa al mismo número de gente que el partido en el poder con su representante frente al micrófono.
Esa es la idea, hacer creer en la equidad de fuerzas, porque desde el momento en que aparecen en un debate en igualdad de circunstancias, quiere decir que tienen la misma representación social, y ganar un debate en estos medios representa para el optimismo desbordado de la derecha un anuncio de futuras victorias en las urnas. Evidente muestra de desesperación que hacen de sus fantasías una realidad que nunca llegará, porque la representación es reflejo de la voluntad del pueblo, una población que ha decidido no ser influida por los medios que sirvieron de propaganda a los regímenes que mostraron su capacidad y engaños gracias a sus voces, siempre discordantes con la realidad. Convencer al auditorio de una mentira es un fraude de los medios, lo mismo que hacen los comentócratas, quienes ocupan más tiempo en crear estrategias de convencimiento que en investigar sus contenidos. Es decir, medios y vocingleros del conservadurismo engañan a quienes los hacen ricos, a su propio público, no engañan a la competencia ni a los ciudadanos informados debidamente, engañan a los suyos. En los debates, los partidos de oposición envían representantes entrenados en la mentira, con consignas prefabricadas, y los videos son esquemas de la descalificación con cuestionamientos que jamás tienen asiento en la realidad. Han colocado en un debate de personas que tengan propuestas, pero no sustanciales, no sólidas. Son críticas superficiales porque es evidente que carecen de proyectos. Es decir, el tema lo coloca el medio, con acuerdos previos en lo oscurito en favor de la oposición, como cuando Azucena Uresti trató de sorprender al morenista Arturo Ávila dando un espacio telefónico a la alcaldesa corrupta de la Cuauhtémoc sin estar programado en el esquema del debate. De todas maneras, la mujer poco preparada y bastante viciada por sus intereses perdió la discusión. Se trata de mostrar a la minoría opositora como una fuerza política sólida para hacer de sus derrotas resultado de una competencia reñida y así poner en duda o desmentir victorias ajenas. Quieren hacer de las elecciones un aparente juego reñido, con los debates como telón de fondo, en realidad, cuando hay una gran diferencia de votos entre los candidatos de oposición y los del partido en el poder. Las urnas no mienten, y es un testimonio que los medios pueden desestimar porque la gente dejó de creer en ellos. Desde la perspectiva de equidad de fuerzas que aparentan los debates en los medios, surge una de las pocas ideas de la oposición, que es la de denominar polarización a las diferencias de ideas entre una mayoría y una minoría raquítica. Es decir, quieren aparentar equidad de fuerzas, igualdad de circunstancias, representaciones sociales similares y llamar polarización a la confrontación de toda democracia en un encuentro de ideas entre el poder y la oposición, que la derecha prefiere llamar choque de trenes. No es lo mismo un tren que un cabús. La polarización significa lucha. Las diferencias políticas, sociales y económicas se basan en que quien concentra distancias y abismos que sólidamente forjaron durante el neoliberalismo en México. Quienes rompieron récord en el pasado en la reproducción de pobres, la disparidad de condiciones de sobrevivencia, fueron determinantes para crear la desigualdad, esa desigualdad que ahora reniegan, que deriva en divisiones sociales profundas que no pueden ni desaparecer ni colocar en el equilibrio de la balanza de la justicia social de la noche a la mañana. Los debates y las encuestas, exaltadas participaciones en tribuna, tratan que las fuerzas políticas parezcan equilibradas, donde la oposición dé la impresión de ser un contrapeso. No es así. Basta solo consultar los resultados electorales.